Bueno, entonces, se nubló, parece que estoy en el... Voy a prender una luz porque no se ve nada. Muy bien. Ahí está. Tenía una ventana abierta y todo, pero no se ve un pepino. Ahora sí. Bueno, entonces decíamos que cardiopatía isquémica hace referencia a la enfermedad o enfermedad coronaria. Ahora, cuando uno hace puntualmente, cuando analiza puntualmente en qué consiste la enfermedad coronaria, bueno, se tiene que volver a algo que ya vimos. Porque la base de la enfermedad coronaria está en la arteriosclerosis, en la aterosclerosis, es decir, la base está en la obstrucción que se va a ir dando en los vasos coronarios en la medida en que placas de ateroma los van obstruyendo, y por supuesto en el estado del propio vaso también por el propio ateroma. Entonces, lo primero que hay que contar con esto es que las cardiopatías isquémicas tienen todas su base o la enfermedad coronaria tiene toda su base en la aparición y desarrollo de las placas de ateroma. O sea que ya sabemos que cardiopatía isquémica se relaciona con placas de ateroma. Habitualmente el corazón está irrigado, ¿no es cierto? Y llega al miocardio sangre por las arterias coronarias. Nosotros hacemos actividad habitual, estamos parados, sentados, caminamos, lo que fuera. La sangre del corazón, la sangre le llega al corazón, al ventrículo, le llega al miocardio del ventrículo, y el ventrículo trabaja. Y de acuerdo a las demandas que va generándose, que se van generando en el organismo ahora, de acuerdo a las demandas del organismo, el miocardio tiene que responder. Entonces, si nosotros caminamos, el miocardio tiene que aumentar un poquito la frecuencia cardíaca y contraerse un poquito más. Si nosotros corremos más todavía, es decir, si tenemos una situación de estrés, lo que sea, es decir, el miocardio tiene que ir respondiendo a las demandas del organismo. ¿Cómo se regula esa demanda en el miocardio? ¿Cómo es la traducción de la demanda para el miocardio? Es decir, ¿qué tiene que hacer el miocardio con la demanda? Bueno, el miocardio lo que tiene que hacer o se contrae más o más veces, o las dos cosas. Esas son las cosas que pasan. Pero el aumento de la demanda del organismo, por supuesto, hace que trabaje más el ventrículo, el que a su vez tiene una mayor demanda de nutrientes y de oxígeno. Es decir, que la mayor demanda para el organismo, ¿está bien? La mayor demanda de oxígeno y nutrientes se traduce, por supuesto, mediante aumento del trabajo del corazón, se traduce en un aumento de la demanda del miocardio. Ese aumento de la demanda del miocardio simplemente lo cubren las arterias coronarias, que tienen capacidad primero tienen la capacidad de llevar la sangre normalmente, pero además tienen la capacidad de dilatarse esas arterias coronarias cuando la demanda aumenta, de modo tal que genera una mayor oferta en el aporte de oxígeno y nutrientes. Así funciona normalmente la cosa. Pero cuando las arterias coronarias no tienen la capacidad para dilatarse y aportar, o cuando las arterias coronarias, aún con esa capacidad, no pueden aportar, o cuando las arterias coronarias están obstruidas, entonces es ahí donde aparece el problema al que llamamos enfermedad coronaria. Es decir, la enfermedad coronaria consiste en que las arterias no le llevan a los miocitos la sangre en la forma y tiempo que necesitan. ¿Está bien? La cardiopatía isquémica comprende una serie de manifestaciones o una serie de formas de presentación, sería mejor decir. Una serie de formas de presentación, ¿no es cierto?, que todas tienen una base común, que es la cardiopatía, que es
la ateromatosis, todos tienen en común la ateromatosis, pero que son distintas formas, es decir, son formas de expresión que todas tienen en común la ateromatosis, pero que tienen formas diferentes en su aparición, ¿no es cierto? Entonces tenemos, bueno, ahora lo describimos. Entonces tenemos como expresión más significativa de la cardiopatía isquémica tenemos el infarto. Es decir, la cardiopatía isquémica es tan intensa que se produce un aporte tan pequeño que las células se dañan muriéndose, ¿correcto? O sea, hay muerte celular, cardiopatía isquémica, que termina como infarto de miocardio. O sea, que el infarto de miocardio sería una forma extrema, digamos, por llamarle, o una forma de presentación de la cardiopatía isquémica. O sea, que cuando una persona tiene un infarto, entonces suponemos que esa persona tiene una cardiopatía isquémica. Ojo, hay infartos que no vienen con la cardiopatía isquémica. Es decir, un infarto se podría producir, por ejemplo, una hemorragia significativa, una pérdida de sangre tan grande que el aporte de sangre para los órganos, incluyendo el corazón, es tan pobre que se produce un infarto. Bueno, ahí por ahí no hay una cardiopatía isquémica. Entonces, o sea que no todos los infartos devienen específicamente de una cardiopatía isquémica. Pero en la mayoría de los casos, el infarto está precedido por la ateromatosis que conduce a ese infarto. Ahora vemos qué es lo que pasa en un infarto. Entonces, el infarto es una forma muy importante de manifestación de la cardiopatía isquémica. ¿Está bien? O sea, que formas de manifestación de la cardiopatía isquémica tengo uno, el infarto de miocardio. ¿Está bien? Que suele llamársele infarto agudo de miocardio. ¿Está bien? IAM. ¿Está bien? Para diferenciarlo de otras muertes celulares en las que no se produce una muerte en un momento determinado de un pedazo de corazón, sino que se mueren celulitas aisladas. ¿Está bien? El infarto agudo de miocardio. Bien. Esa sería una forma de expresión de la cardiopatía isquémica. ¿Está bien? En ese caso la isquemia es tan grande que se produce la muerte celular en el momento. Pero ojo, porque tiene como precedente, ¿sí? Tiene como precedente el proceso ateromatoso. Luego, tengo como manifestación lo que llamamos la angina de pecho. La angina de pecho, angina, habitualmente, ¿a qué le llaman angina? Si yo le digo a usted, fulanito tiene angina, ¿en qué piensan? ¿En que tiene un infarto? ¿Que tiene qué? Amigdalitis. Bueno, que tiene un proceso en la garganta. ¿Está bien? O sea, lo que ustedes piensan es en un proceso en la garganta. Fulano tiene una angina. Ah, tiene un proceso en la garganta. ¿Y este que se llama angina de pecho? Bueno, la angina de pecho es un dolor. Es un dolor. ¿Está bien? Es una manifestación. Y hace referencia a un dolor relacionado con cardiopatía isquémica, con una enfermedad coronaria. ¿Está bien? O sea que la angina de pecho es un dolor y no hace referencia al dolor de garganta. Hace referencia, cuando uno dice angina de pecho, hace referencia a esto. O sea que si ustedes escuchan decir la frase, tiene un dolor anginoso, no es un dolor de la garganta. ¿Está bien? Cuando se hace referencia a dolor anginoso, estamos haciendo referencia a dolores relacionados con la cardiopatía isquémica. ¿De acuerdo? Dolor anginoso. Entonces, angina de pecho es otra forma de manifestación. ¿Está bien? La angina de pecho, que es un dolor de pecho, ¿está bien? Puede ser una angina estable o una angina variante, ¿sí? O una angina intermedia que se llama de Prince-Metal. Ahora vamos a analizar una palabrita de estas cosas. Luego tenemos como forma de manifestación la cardiopatía isquémica crónica, que hace referencia al estado crónico al que llega el corazón, incluso puede llegar a una insuficiencia, es decir, el órgano se hace insuficiente en la medida que no puede, el miocardio se va muriendo de a poquito y no puede mantener el volumen minuto, porque simplemente no hay miocardio para contraer. Entonces eso, cardiopatía isquémica crónica.
Y luego tenemos un tipo de cardiopatía, un tipo de manifestación de la cardiopatía isquémica que se llama muerte súbita. Que ahí muerte súbita significa lo que dice la frase, ¿no es cierto? Muerte súbita, como en los juegos, muerte súbita, nada más que este es de verdad. Muerte súbita se referencia justamente a una falla del corazón de un momento al otro, en la que el corazón no puede aportar la sangre a nadie y la persona se muere. ¿Está bien? Y la muerte súbita puede estar relacionada con cardiopatía isquémica, no necesariamente con la muerte de los miocitos, por ejemplo. Sí, a la larga se van a morir los miocitos, por supuesto, pero no necesariamente con eso, porque puede haber una muerte súbita relacionada con que no están bien irrigados los miocitos que están relacionados con la conducción, entonces no hay buena conducción y se produce una arritmia tan grande, es decir, el corazón se contrae tan mal, que aunque los miocitos están bien, no hay un acompasamiento y entonces el corazón entra en fallo. Es decir, vamos con esto. Imaginemos el sistema de conducción es para que el corazón se contraiga, el ventrículo haga tuk tuk, tuk tuk, tuk tuk, el ventrículo, ¿no? Tuk, tuk, el ventrículo. Ahora, el sistema de conducción es el que hace que esto haga así. Si el sistema de conducción trabaja desacompasado, puede pasar esto. Las fibras se contraen mal, ¿no? Una fibrilación ventricular, por ejemplo. Entonces el ventrículo parece una bolsa de gatos y la sangre del ventrículo no sale, no se expulsa la sangre del ventrículo, no se expulsa en forma adecuada. Entonces quiere decir que si el sistema de conducción se daña, también se puede producir una muerte. Entonces, la muerte súbita se referencia justamente a que se produce la muerte del individuo y por ende también del corazón, por supuesto, pero se produce la muerte a raíz de que el corazón, se produce la muerte en un momento determinado. La muerte súbita cardiológica hace referencia a esa muerte en un momento determinado por una falla inespecífica del corazón. ¿Está bien? Muerte súbita cardiológica, porque hay otras muertes súbitas. Hay muertes súbitas que no son cardiológicas. Bueno, entonces, distintas formas de manifestación de la cardiopatía isquémica. Primero les cuento cómo es la base fisiopatológica de la cardiopatía isquémica. Bueno, es muy simple. Las arterias, desde chiquitos, desde chicos se nos empiezan a llenar con estrías grasas, eso ya lo sabíamos, y se van formando, a partir de esas estrías en general, se van formando plaquitas de ateroma y las placas de ateroma van creciendo. Las placas de ateroma crecen en todas las arterias del cuerpo, pero hay lugares donde mayor propensión al crecimiento tienen y las arterias coronarias son uno de esos lugares. Probablemente porque el corazón tiene un movimiento constante. Ese movimiento constante del corazón hace que los vasos sanguíneos de ese corazón, los tubos, también están en movimiento constante y esos movimientos constantes hacen que el endotelio tenga mayor propensión a tener separaciones o a tener rupturas. Que en todos lados pasan, pero en el miocardio, en las arterias del miocardio hay una mayor propensión. Por lo tanto, hay mayor propensión a que se formen ahí las placas de ateroma. Bueno, la cuestión es que las placas de ateroma se empiezan a formar y empiezan a obstruir la luz. La obstrucción que van generando esas placas de ateroma se llama obstrucción fija. Esa es la base de la cardiopatía isquémica. La obstrucción ateromatosa se llama obstrucción fija. ¿Qué es una obstrucción fija? Es la obstrucción que va teniendo en cada momento un vaso sanguíneo. Entonces, los vasos sanguíneos van perdiendo calibre por esas obstrucciones fijas debidas a que las placas de ateroma van invadiendo la luz. Entonces la placa va invadiendo la luz y la luz se va achicando. Si la luz era así, ahora la luz se va achicando, entonces va quedando menos luz. ¿Está bien? Tenía la luz y ahora se va achicando por una placa que va apareciendo. Eso se llama obstrucción fija. Que por supuesto, la palabra fija no es exacta, porque resulta que esas placas también van creciendo y entonces no son totalmente fijas esas obstrucciones, son obstrucciones variables. Fija no que se mueven de lugar, hace referencia. Fija hace referencia a que es la obstrucción que está permanente, pues fija o permanente sería. La obstrucción fija
entonces en realidad tampoco es fija, porque lógicamente va creciendo la obstrucción. Los vasos coronarios, como la mayoría de los vasos del organismo, tienen una capacidad funcional de reserva, de modo tal que nosotros podemos obstruir un vaso arterial y obstruirlo parcialmente, y el vaso arterial no da signos de insuficiencia como de irrigación, no tiene por qué dar signos como que no está funcionando. Es decir, que inicialmente se pueden cubrir las necesidades con una disminución de un calibre. Bueno, ¿hasta cuánto puede soportar un tejido la disminución de un calibre? Bueno, 70% es una buena, entre 70 y 75%. Quiere decir que un territorio irrigado por un vaso puede tolerar hasta un 75% de falta de oxígeno antes de dar algún síntoma, o 70%. Bueno, quiere decir que para que nosotros nos demos cuenta que un tejido tiene una isquemia, le está faltando aporte de oxígeno y nutrientes, para que nos demos cuenta y dé algún síntoma o alguna manifestación, ese tejido tiene que estar recibiendo menos del 30% de la irrigación que debiera recibir. ¿Está bien? Eso por un lado. Por otro lado, las arterias siempre tienen una capacidad de dilatación y constricción, lo que hace que la capacidad de dilatación sea también una forma de subsanar o una forma de compensar la falta de aporte que pudiera haber en la medida que vamos obstruyendo. O sea que si vamos obstruyendo y dilatamos, tenía una falta de aporte del 50%, pero la arteria se puede dilatar un poco, y entonces ahora la falta en vez del 50 es del 46, 44, y sí, entonces hay más aporte. Entonces, el vaso sanguíneo se va obstruyendo por una placa, lo que llamamos obstrucción fija, y la obstrucción va reduciendo el calibre del vaso. Pero las placas de ateroma nosotros sabemos también que van invadiendo la pared y le quitan a la pared elasticidad y funcionalidad, lo que hace que a la obstrucción fija también tengo que agregarle la disfunción muscular del vaso sanguíneo. No tiene la misma funcionalidad el vaso, porque hay una placa de ateroma en un segmento, y esa placa de ateroma me daña la pared del vaso, porque está llena ahora de una masa de grasa, bueno, por llamarle masa de grasa, porque en realidad sabemos que es una placa fibroadiposa, y eso le quita funcionalidad. Entonces tengo una obstrucción fija con un vaso disfuncional. Eso es la estructura, digamos, esa es la madre de todas las cardiopatías isquémicas. ¿Está bien? Entonces, tengo esto. ¿Qué va a pasar si tengo una obstrucción fija y el corazón está funcionando y se contrae todo el día, y tengo una obstrucción fija de un 65%, el corazón está fenómeno, pero de repente digo, bueno, me olvidé en el 5.º piso la llave del auto. Y bueno, voy a subir. Uy, no anda el ascensor. ¿Y cuándo arreglan el ascensor? Y lo arreglan a la noche. Y ahora son las 7 de la mañana y yo me tengo que ir. Bueno, no, me subo a los 5 pisos, total. 5 pisos por escalera. Estoy joven, a estos 85, puedo hacerlo. Bueno, entonces subo las escaleras, empieza un sujeto a subir las escaleras. Y cuando llega al escalón número 70, que yo cuando ya va por el 3.er piso, empieza a sentir molestias. ¿Qué molestias? Le molesta el pecho, le duele, le oprime, empieza a tener sensación anginosa, un dolor de pecho. ¿Qué pasó ahí? El aumento de trabajo del cuerpo se tradujo en el aumento del trabajo del corazón. El aumento de trabajo del corazón se tradujo en un aumento de la demanda del corazón de aporte de oxígeno y nutrientes. Pero el vaso, los vasos coronarios, algunos de los vasos coronarios, un vaso coronario tenía una obstrucción del 65%. Entonces aumentó la demanda
y el sujeto empezó a sentir una molestia de dolor en su pecho relacionada con que el corazón se está dañando porque el aporte de oxígeno para el trabajo que está haciendo ese segmento del corazón no está siendo cubierto. ¿Se entiende lo que dije o no? Es decir, aumentó la demanda del ventrículo, pero el aporte no puede aumentar mucho más porque ya 65% de un vaso que además no tiene mucha reactividad, el 65% no lo puedo modificar. Es decir, no puedo modificar en gran medida ese 65%, y ahora el corazón, es decir, que estaba recibiendo 35% de oferta, pero no le puedo aumentar mucho, le puedo aumentar a 38, 40, qué sé yo, pero el ventrículo le está pidiendo 70, 80, porque tiene que subir 5 pisos de escalera, y tiene que mandar sangre a todos los tejidos, a los músculos. Entonces, el corazón, ¿qué pasa? Entra en isquemia, es decir, el corazón se empieza a dañar, isquemia, es decir, no está recibiendo el aporte de sangre que necesita, isquemia. La consecuencia es el dolor de pecho ante un esfuerzo físico, ¿está bien? Angina estable, un sujeto que no sabía ni siquiera que tenía una obstrucción de 65% de alguno de sus vasos coronarios, pero que se enteró subiendo la escalera. El sujeto se sienta, descansa y se le va el dolor. Dice, bueno, me queda un piso y medio, sube, busca su llave y se va a trabajar. Bueno, ni se enteró de lo que pasaba. Por casualidad, dice, bueno, no por casualidad, por casualidad o porque le interesó saber, fue a ver a su cardiólogo, le hicieron un electrocardiograma, le hicieron una prueba de un centellorama para ver cómo, cardíaco, para ver cómo estaba la perfusión del órgano, y se vio que en una parte había una falta de perfusión porque hay una arteria obstruida. Entonces se hace un cateterismo y se ve la obstrucción del 65% y se decide qué hacer con ese paciente. Pero la cuestión es que ese paciente tuvo sintomatología coronaria, que le llamé dolor de pecho, angina de pecho, estable, porque mientras no haya un esfuerzo físico no va a pasar nada, pero que cuando aumenta la demanda del corazón por esfuerzo físico, que puede ser por otra cosa también, una situación de estrés, puede haber sido, no sé, algo más, y entonces aparece la molestia. Bueno, angina estable. También puede pasar que la obstrucción era del 70%. Otro sujeto estaba igual, obstrucción de 60%, 65%, ¿está bien? Pero ahora, porque sí, en un momento determinado la persona empieza con un dolor de pecho. Bueno, empieza con el dolor de pecho, consulta, cuando consulta no hay nada raro, se le va yendo el dolor de pecho, está un ratito el dolor de pecho, consulta después o a medida que se va pasando el dolor, no hay nada, le hacemos un estudio del corazón para ver si tiene un proceso de falta de irrigación, encontramos una arteria que está tapada un 50%, por ahí 60%, pero que no justifica ese dolor de pecho. ¿Y qué pasó ahí? Consideramos que lo que pasó es que por alguna circunstancia, puede ser el aumento del tono simpático, la arteria que tenía la obstrucción tuvo una pequeña constricción y entonces eso redujo el pasaje de sangre por esa arteria ya con una obstrucción fija, entonces la sangre no pasó del otro lado, el territorio que tenía que recibir la irrigación no la recibió y entonces sufrió. Se isquemió, por llamarla de alguna manera, sufrió, tuvo un proceso de isquemia, relacionado con que la sangre no llegó, es decir, hubo una vasoconstricción de una arteria coronaria, y eso dio una obstrucción, entonces, ante una obstrucción coronaria que ya tenía una vasoconstricción, que pudo haber sido leve,
produjo una disminución en el aporte a un tejido, y ese tejido gritó con su angina. Y dijo acá, pasado. Entonces, segundo caso, eso se llama angina de Prince-Metal con Z. ¿Está bien? También se llama angina variante. Y luego tengo el último caso para las anginas, que son dolores anginosos, que es el de la angina inestable, que es un individuo que tiene una obstrucción, generalmente es 70%, y ante muy pequeñas variaciones, en realidad generalmente esos pacientes ya tienen varias obstrucciones, pero tiene una de ellas que por alguna circunstancia en algún momento, ante una situación muy leve de aumento de la demanda, el ventrículo no tuvo capacidad de recibir su sangre porque la arteria no se la cortó. Entonces la persona está fenómena, pero de repente, no sé, subió 3 escalones, hizo un pequeño esfuerzo, o tuvo una situación de estrés, se le murió el bobby, por ejemplo, y eso fue suficiente para que se produjera un aumento de demanda que no puede ser cubierto y aparece el dolor. Es decir, que esa es una angina inestable, que aparece por cosas muy, muy pequeñas. Es decir, a veces de una comida, entonces el paciente comió un poco más de lo habitual y le agarra el dolor. Y ese no se mejora fácilmente. Ese no se mejora como el primero o como el segundo, que se va la molestia, sino que la molestia dura y a veces hace falta medicar a esa persona, o a veces se termina traduciendo en otro proceso más grave. Entonces tengo la forma en que se manifiesta. Pero todo esto venía a cuento, lo que estaba describiendo era que hay una obstrucción fija, y es esa obstrucción fija la que trae como consecuencia la isquemia. No es que la isquemia sale del aire, sino que se produce en un vaso ya con antecedentes. Son vasos que tienen el antecedente de una placa ateromatosa que está produciendo una buena obstrucción. Generalmente, bueno, hasta ahí vamos, ¿no? Porque no iba a decir otra cosa, pero la voy a decir después cuando vamos a hacer. Entonces tengo los dolores anginosos relacionados con esto. Ahora, ¿qué pasa si la placa de ateroma, que está cubriendo un 50%, es decir, ya hay una obstrucción fija en un vaso disfuncional, pero ahora pasa otra cosa diferente? Ahora pasa en ese vaso sanguíneo, donde está la placa, ¿se entiende lo que representé ahí? La placa ateromatosa haciendo relieve en la luz de un vaso. ¿Se entiende lo que significa esto? Bueno, ahora sobre esa placa ateromatosa yo acá hago un dibujo y ustedes me dicen qué quise representar. ¿Qué pasó sobre la placa ateromatosa? Se bloqueó con otras cosas que llevaba la sangre, el vaso. Sí. Ajá. Voy a pintar la sangre de verde. A ver si se alcanza a notar el verde. Entonces ahora. O sea que la sangre es verde y queda solamente ese lugar para que pase la sangre. ¿Qué puede ser lo azul? ¿Qué estará representando lo azul? Glóbulos blancos. Un coágulo, un trombo. Cuando nosotros los estudiamos como forma de respuesta a trombo, cuando vimos respuestas
tisulares y hablamos de coagulación de la sangre, mencionamos el trombo. En ese momento le dije, cuando veamos infarto, seguramente está grabado eso, y lo van a ver, si buscan en la clase, van a ver que en el momento que dice el tipo que está hablando, dice, cuando veamos infarto, vamos a hablar de nuevo de esto. Y acá estamos de nuevo de esto. Hablando de esto. El endotelio que está justo sobre la placa de ateroma, el endotelio que está justo sobre la placa de ateroma, es un endotelio que de por sí induce la trombosis. Es decir, es un endotelio dañado que induce la trombosis. Entonces, ¿por qué la induce? Porque las células endoteliales no resguardan de la adherencia de las plaquetas. Las células endoteliales pueden estar activadas y activan a las propias plaquetas. Entonces, hay en esa zona una tendencia a que se produzcan los trombos. No es una casualidad que se produce un trombo en ese lugar. Entonces, en un momento determinado, con una placa fija, resulta que ahora vinieron las plaquetas, se adhirieron a ese endotelio, se activaron, hicieron un tapón plaquetario y a continuación se agregaron las plaquetas, se formó el tapón y a continuación se formó un coágulo con la llegada de la fibrina que está dentro del plasma. Es decir, se activa la cascada de coagulación, ¿está bien? Y esa activación de la cascada de la coagulación produce la formación de un trombo in situ. Que puede ser que el trombo inclusive se forme en una parte de una arteria y se desprenda y vaya a otra partecita un poquito más distal. Pero en cualquiera de los casos, lo que está pasando es que hay una obstrucción prácticamente total del vaso sanguíneo por un trombo. Cuando se producen esas obstrucciones por trombos, lo que viene como consecuencia es el infarto. Es decir, se produce un trombo que ocluye la luz de un vaso, y al ocluirse la luz del vaso por completo, la sangre no pasa y el tejido que está por delante de ese vaso no recibe sangre y se muere. Y a eso le llamamos infarto. Por supuesto que los infartos varían de acuerdo al territorio que se dañó. No todos los infartos son iguales, ¿está bien? Pero son cuadros graves porque se muere el miocardio literalmente. El miocardio se muere. Eso es un infarto, la muerte del miocardio. Un infarto de miocardio, claro. Porque, ojo, porque a veces uno dice así y después no queda claro. Infarto vale para cualquier tejido. Infarto es una forma de muerte que, es decir, es muerte celular no programada. Y generalmente se debe a isquemia. Pero el infarto puede ser un infarto cerebral, un infarto renal, un infarto mesentérico, o sea, de los intestinos, infarto de cualquier órgano. Este se llama infarto de miocardio, que como suele ser, los infartos se dan por estos mecanismos, se dan de un momento a otro, es decir, son agudos, se suelen llamar entonces infarto agudo del miocardio o IAM, infarto agudo del miocardio, IAM. Entonces, ¿por qué se producen los infartos? Por trombos. Pero no por trombos que se produjeron mágicamente. Sí, se puede producir algún trombo mágicamente, pero los trombos se producen en placas de ateroma que ya tienen una obstrucción previa de un vaso, ya la tienen ganada. Y sobre esos trombos, sobre esos lugares, sobre esos sitios se produce entonces la trombosis que termina obstruyendo el vaso sanguíneo. ¿De acuerdo? O sea que ahí tenemos que, ya mencionamos las anginas, que tenían como base la ateromatosis. Y ahora mencionamos el infarto, que también tiene como base la ateromatosis. O sea que son las dos cosas. Y por eso es que uno dice, fulanito tiene, no sé, los lípidos elevados, tiene mayor probabilidad de tener infarto, porque tiene mayor probabilidad de hacer ateromas. ¿Quién tiene ateromas? Pregunto, ¿quién tiene ateromas? ¿O quién puede tener ateromas en este mundo humano? Todos. Todo el mundo. De hecho, todos tenemos ateromas. Ustedes, por ahí hay más jóvenes, más grandes, pero igualmente ya ateromas empiezan a ver. Los vasos tienen los ateromas, siempre los tienen. El grado de ateromatosis es variable y no sabemos quién tiene más y quién tiene menos.
Pero sí sabemos que hay gente que es más propensa por algunas circunstancias. Por ejemplo, una persona fuma, su endotelio se daña más y tiene más probabilidad de tener ateroma, por supuesto. Entonces, claro, bueno, puede tener mayor probabilidad. Pero después, por lo demás, nada. Y fulanito era sano, no comía, no saltaba, no jugaba, no tomaba alcohol, no, y tuvo el infarto. Bueno, pues le puede tocar a cualquiera. Pero obviamente siempre hay más propensión a tener ateromas en algunas personas, por eso, entonces, todo lo que promueva la producción de ateromas, todo lo que promueva la coagulabilidad de la sangre, entonces es un factor predisponente para la cardiopatía isquémica y por ende, obviamente, para los infartos. ¿Está bien? Bueno, entonces, bueno, pero ahora después volvemos a eso, a factores. Pero por ahora entonces, así termino el concepto de cómo la obstrucción fija en un vaso disfuncional es el factor predisponente fundamental para que se produzca el cuadro de cardiopatía isquémica, o sea, de isquemia. ¿Está bien? Entonces tengo el infarto de miocardio. Bien. Y luego tengo la cardiopatía isquémica crónica. En este caso, ¿qué es la cardiopatía isquémica crónica? Generalmente son pacientes que tienen ateromas múltiples con obstrucciones significativas también múltiples. Es decir, no es que hay un vaso, dos vasos sanguíneos que están obstruidos en importancia y algún otro. No, tiene un montón de vasitos, 5, 6, 7 con obstrucciones fijas significativas. Y después, porque esto es así, los vasos que nosotros podemos evidenciar que tienen obstrucción fija son vasos troncales en términos generales. Porque podemos hacer estudios y evidenciamos en los vasos troncales. Pero los vasos más pequeños, no las arteriolitas chiquititas, porque esas no. Pero arterias más pequeñas pueden también tener sus distintos grados de ateroma. Las cardiopatías isquémicas crónicas, que terminan en insuficiencias cardíacas, porque se va muriendo el tejido de a poco, generalmente tienen obstrucciones de vasos múltiples. No es un solo vasito, ni dos, ni tres. ¿Está bien? Por ahí una persona tiene un infarto, uno lo investiga, tiene 2 troncos o 3 que están más o menos obstruidos, se salva el infarto, se le dilata la arteria, ¿no es cierto? Con un esteno se le hace un bypass, es decir, se pone un tubito de vena en el medio de la arteria para que comunique, se saltea la obstrucción, ¿no? Y fenómeno. Pero estos no se pueden hacer esas cosas porque las obstrucciones son múltiples y de vasos de distinto calibre. Entonces, la cardiopatía isquémica crónica es un proceso justamente crónico en que hay una falla múltiple, en el sentido que hay un territorio coronario generalizado, comprometido con los ateromas y sus obstrucciones fijas. Son pacientes que son muy inestables, obviamente, porque pueden hacer las anginas inestables en cualquier momento o los infartos en cualquier momento. Es decir, son pacientes que tienen una significativa inestabilidad en su miocardio porque está sufriendo es un miocardio sufrido. Por más que le demos vasodilatador, hay tratamientos, pero no quiere decir que, bueno, no quiere decir que sean efectivos. ¿Está bien? Entonces, ahí tenemos insuficiencia, la cardiopatía isquémica crónica, que también en este caso son múltiples, obstrucciones fijas múltiples con disfunción, con vasos disfuncionales múltiples. ¿Está bien? Y por último, dentro de esto, de esta estructura que es la cardiopatía isquémica y la obstrucción fija con el vaso disfuncional como causante de manifestación de cardiopatía isquémica, está la muerte súbita. Y la muerte súbita en realidad no es una entidad específica, sino que hace referencia a un daño puntual en un momento determinado. Es decir, la cardiopatía, la obstrucción fija está, los vasos disfuncionales o algún vaso disfuncional está, hay una falla una falla que no necesariamente tiene que ser un trombo, hay una falla que puede ser, ya les digo, porque está irrigando un sector que está irrigando sistema de conducción, o un sector que está irrigando un miocardio que ya está muy dañado, y entonces hay una falla en un momento determinado, ¿está bien?, en un territorio,